Buen día. Mi nombre es Vicente Hernández Molina y a nombre de mis compañeros del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales, les damos la bienvenida a los alumnos, profesores y directivos de nuestra magna casa de estudios, la Universidad de las Naciones, así como al público en general que nos acompaña en Facebook Live esta mañana. El tema que nos reúne el día de hoy, la violencia de género, en México y el mundo. Retos y realidades constituyen un pilar de análisis fundamental en nuestra sociedad actual. Es decir, no es algo que compete exclusivamente a las mujeres, sino que es un problema que debe preocupar y ocuparnos a todos, por lo cual los invitamos a dejar sus comentarios y opiniones y asimismo a compartir el evento con sus amigos y conocidos para que nos mantengamos informados e involucrados sobre la importancia del mismo. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la coordinadora general del evento, la maestra Mabel Anaya Escalona, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y licenciada en Administración Aduanal por el Instituto de Tramitación Aduanal del Golfo, maestra en Ciencias Jurídicas y Sociales y catedrática de esta universidad desde hace 14 años, además de tallerista de Derechos Humanos, quien nos dará un breve mensaje de bienvenida. Gracias, Vicente. Es un placer para mí estar esta mañana con todos ustedes. El grupo de internacionalistas Uninaciones, la generación 2019 y una servidora enviamos un cordial saludo a nuestro rector, el doctor Arturo Matielo Canales, y también saludamos a nuestro director general que nos acompaña el día de hoy, el maestro Ángelo Matielo Guerrero. También queremos extender por este medio un agradecimiento a la maestra Berenice Molina Centeno, que es directora académica y coordinadora del área de Relaciones Internacionales de la universidad, y a todo el público que nos ha apoyado, a todo el personal también que nos ha apoyado en la realización de este evento, entre ellos el doctor Emilio Carcaño. Muchos de ustedes se preguntarán qué es lo que nos ha motivado a la realización de este conversatorio. Bien, pues empezaré agradeciendo este espacio que nos ha brindado la universidad para la exposición de diversos temas que abordan esta problemática. Pues es importante que a través de la educación y de informarnos con datos fidedignos, logremos un cambio de paradigma para crear una sociedad mejor, una sociedad igualitaria y equitativa. El objetivo de este evento no es otro más que concientizar al público en general sobre la magnitud de la gravedad que la violencia de género provoca en nuestro país y el mundo. Cada vez más universidades se están sumando a esta labor de concientización, como por ejemplo la muy conocida Universidad de Salamanca en España ofrece un diplomado para la prevención de la violencia de género. El violentómetro, que es una herramienta que permite a las mujeres estar alerta y detectar la violencia por parte de sus parejas en el ambiente social, laboral o familiar, fue creado por el Instituto Politécnico Nacional en el 2009, como otro ejemplo, ¿no? Entonces, así la violencia de género no es solo un tema que se ha puesto de moda. De algún modo, los movimientos sociales que se han generado a partir de esta han provocado que se politicen posturas, pero debemos entender que más allá de todo esto, los derechos humanos trascienden a la política. Se ha dicho por diversos organismos internacionales que México es un país discriminatorio, racista y misógino. Y pues solo basta ver la enorme cantidad de comentarios de las redes sociales para comprobar que esto es cierto. En México permea la discriminación de género, racial, étnica, etcétera, etcétera. Y un largo etcétera. Hay estudios muy serios al respecto, elaborados por la UNAM y el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Fue hasta el 2007, es decir, 14 años atrás, cuando recuerdo que de algún modo fue el último año en el que hasta cierto punto hubo libertad para las mujeres, desde mi perspectiva, por supuesto. Pues desde el 2008, con el auge del crimen organizado, y quién no recordará los famosos descabezados en esa época, desde ahí prácticamente recuerdo que yo ya no podía quedarme sola en la parada del camión, por ejemplo, ¿no? Y llegar a mi hogar.
Cuando era niña, escuchaba sobre las mujeres muertas en Ciudad Juárez, ¿no? Pero era demasiado chica para tomarle importancia. Y bueno, con el paso de los años crecí, estudié Derecho, empecé a dar clases y desde entonces una de las áreas de mayor interés para mí ha sido los derechos humanos. Y justo cuando me tocó dar un taller al respecto en la universidad, fue cuando investigué a profundidad y aprendí muchas cosas, ya que la mayoría de mis alumnos me decían que el feminicidio pues era un homicidio tal cual, ¿no? Y se les hacía ridículo que la ley hiciera esa diferencia, a lo cual yo los remitía, y siempre los he remitido, a la sentencia del caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí me di cuenta que muchas personas, por ejemplo, no conocen la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Recuerdo también hace años atrás, poquitos años, ¿no? En 2018 y 2019, que incluso llegué a pedir a mis alumnos que acompañaran a sus compañeras a la parada del camión cuando salíamos en la noche para evitar que caminaran solas por las calles. Fue cuando enterarse que una chica había desaparecido era el pan nuestro de cada día. Es decir, las jóvenes y mujeres adultas en la actualidad ya no tenemos esas libertades. Triste realidad, la libertad de poder caminar tranquila en la calle. Tras varios años de cátedra en el área de Derecho y Relaciones Internacionales, puedo expresar que en esta materia, o sea, en materia de derechos humanos, solo los que han sufrido una vulneración o una pérdida pueden realmente comprender lo que esto significa. Es decir, nadie puede entender fácilmente dolores ajenos. Es más, cuando hablas a las personas de derechos humanos, muchas veces les da flojera, les da pereza, y es por ello que en nuestro país se tiene una baja cultura en esta materia en comparación con otros países. Por lo cual es importante que analicemos las estadísticas, los datos y toda la información posible para que entendamos la gravedad de los problemas sociales que afectan a nuestro país y en general al mundo. Es por ello que tengo el gusto de decirles que a continuación se presentarán 4 ponencias muy importantes donde abordaremos conceptos fundamentales, los tipos de violencia y un poco acerca de los instrumentos jurídicos y las instituciones en la materia. De derechos humanos, a quien tengo el gusto de conocer desde hace algunos años y simplemente le agradezco mucho su presencia. Y bueno, no hablaré en este momento de su trayectoria, pues Vicente nos dará más detalles al respecto. Sean todos bienvenidos. A continuación daremos paso a la primera ponencia que versa sobre la situación general de la mujer actual y la equidad de género, a cargo de mi compañera internacionalista Larisa Barrera Ponce, a quien doy la bienvenida. Adelante, Larisa. Buen día al público que nos acompaña esta mañana. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de la violencia de género, por lo que es importante, antes de meternos de lleno a este tema, aclarar algunos conceptos clave como lo son la equidad y la igualdad. Como la historia lo prueba, el género femenino siempre ha sido el más atacado. Hace un siglo las mujeres no tenían derecho a vestir con libertad, algo tan simple como usar pantalones que podían poner tras las rejas, como fue el caso de la puertorriqueña Luisa Capetillo. Además de que tampoco teníamos el derecho a divorciarnos o a votar, algo que en México fue aprobado hasta en 1953. Adicional a que si eras una mujer casada no podías ni heredar o administrar tus bienes. Creo que tanto se ha hablado de igualdad y equidad que se tiende a confundir un poco el significado real de cada concepto. De acuerdo con Naciones Unidas, cuando hablamos de igualdad, hablamos de los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para las mujeres, los hombres, niños y niñas. Por lo tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida.
En contramedida, cuando hablamos de equidad, hablamos de que introducimos un componente ético para asegurar una igualdad real a través de medidas que de alguna forma compensen la desigualdad histórica que el género femenino arrastra. Para tener una idea de la magnitud de la desigualdad de género que existe en la actualidad, me voy a referir a 5 aspectos concretos. Primero, la participación política. El número de líderes mujeres en cargos políticos, ya sean presidencias, Cámara de Diputados, senadores, gobernadores, etcétera, en todo el mundo es mucho menor al de los hombres, lo cual genera una falta de pluralidad y discriminación. Es importante que promovamos la participación de la mujer en la vida política para inclinar la balanza hacia la equidad de género. Actualmente el país con mayor representación es Ruanda con el 64% y después Bolivia con un 52%. En segundo lugar, tenemos el acceso a la educación. Recibir educación es uno de los derechos humanos fundamentales. No debe existir discriminación ni de género, ni raza, ni cultura para acceder a ella. Un tercio de los países en desarrollo aún no han logrado paridad de género en el acceso a la enseñanza primaria, pese al avance que se dio gracias a los objetivos del milenio. Tercero, el acceso al mercado de trabajo y desigualdad salarial. Como sabemos, todas las personas tienen derecho a acceder a las mismas oportunidades de trabajo sin importar el género. Sin embargo, aún existe una brecha salarial y diferencias en el acceso a puestos directivos entre hombres y mujeres. Según Naciones Unidas, existe una brecha salarial del 24% entre hombres y mujeres en todo el mundo. Cuarto, violencia de género. La violencia de género es una de las mayores violaciones de derechos humanos, tanto a hombres como mujeres. Y sabemos que la violencia hacia el género femenino es uno de los mayores problemas sociales que enfrentan las mujeres hoy en día. Según cifras de Naciones Unidas, el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia física y o sexual por parte de sus parejas. Pero esto es solamente la punta del iceberg, como vamos a ver más adelante con mis compañeras. En último lugar, tenemos a la legislación existente destinada a asegurar medidas que garanticen la equidad de género. Hasta hace unos años aún había 52 países en el mundo en el que la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres no estaban reconocidos en sus constituciones. A nivel mundial, las mujeres disfrutan alrededor de solamente el 75% de los derechos que tienen los hombres. Que exista una gran diferencia en el trato a las personas según el género provocan situaciones de violencia, abuso y maltrato, generando un desequilibrio individual y social. Las sociedades y comunidades deben desarrollar diferentes estrategias que brinden igualdad de oportunidades, tanto a hombres como a mujeres, para ser personajes activos de la comunidad, con igual acceso a recursos, gestión y toma de decisiones. El informe de la OCDE, Perseguir la igualdad de género, una batalla cuesta arriba, lo deja bien claro, cuando asegura que ningún país en el mundo, ni siquiera aquellos que dicen ser más igualitarios, han alcanzado aún la igualdad. Precisamente dentro de los objetivos del desarrollo sostenible está el objetivo número 5, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y se supone que debe ser cumplido para el 2030. Imaginen esto. La OMS y ONU Mujeres considera que una forma de combatir la violencia de género es acabar con las desigualdades económicas y sociales, así como ampliar el acceso a la educación e impulsar la creación de empleos seguros y decentes. Asimismo, se requiere cambiar las normativas e instituciones que discriminan por motivos de género y garantizar los servicios para las víctimas de esa violencia. El pasado 2020 se definía como el año clave para asentar muchos de los avances que se han ido produciendo en los últimos años. Se hablaba de que el 2020 iba a ser el año de la mujer, ya que se cumplen 25 años del plan más progresista ideado por la ONU a favor de los derechos de las mujeres. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, además de que también se celebró el 20º aniversario de la Resolución de Paz y el 10º aniversario de la creación de ONU Mujer. Pero no debemos olvidar que aunque nuestro camino es largo, hay otros países en los que las mujeres la pasan peor, por lo que no podremos hablar del año de la mujer hasta que estemos realmente todas. Pero ¿cuánto se ha avanzado? Como en muchos otros países de Latinoamérica y en el mundo, en México la equidad de género en los ámbitos sociales, políticos y económicos es una deuda pendiente. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido una serie de reformas y avances en pro de los derechos de las mujeres mexicanas. El Instituto Nacional de las Mujeres, que conocemos como INMujeres, trabaja para el cumplimiento de las políticas en materia de igualdad de género. Este organismo busca generar conciencia en la población y acompañar el desarrollo de todas las etapas de la vida de las mujeres y niñas para lograr una participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.
Es cierto que no todos son malas noticias, no todos son historias de mujeres discriminadas, abusadas o desaparecidas. Entre algunas tenemos la recién aprobada Ley Olimpia, la Ley de Igualdad Salarial y en España, por ejemplo, la Ley de Solo es sí, que nos habla del consentimiento inequívoco a nivel sexual. Como estas, hay muchas otras iniciativas en puerta en pro de las mujeres, por lo que solo nos queda esperar y ver para después actuar. Hemos presenciado las marchas que se han desarrollado durante los últimos años con el principal objetivo de exigir justicia, respeto por sus derechos y buscar hacer visible el problema de la violencia contra la mujer en un país que realmente ha hecho algo por frenar la ola de feminicidios y violencia de género que se vive de manera cotidiana. Históricamente, la mujer siempre ha sido discriminada, minimizada, y no lo digo yo, sino los hechos. Aún con ello, la mujer siempre ha luchado por sus derechos y gracias a ello hoy gozamos de los beneficios. Seguimos en la carrera y no estamos pidiendo más, solamente equidad. Esta no es una lucha que haya emergido de repente. Lo que cambió es que ahora el foco está sobre nosotras y hay que aprovecharlo. Las noticias de mujeres asesinadas están en todas partes y no se puede ocultar. No en el mundo globalizado en el que vivimos. Hay posts de mujeres contando sus vivencias y nos dimos cuenta que no estamos solas, que no solo a ti te siguieron mientras caminabas sola por la calle, que no solo a ti te acosaron en el transporte y que no solo a ti te acosaron para que conservaras tu empleo o a que ascendieras. Como lo dijo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, nuestro mundo no funciona para las mujeres como debería, pero estamos cerca. Cada vez somos más y estamos más conscientes y empoderadas. Y cuantas más seamos, antes conseguiremos superar los próximos retos. Gracias. Muchas gracias. A continuación, daremos la segunda ponencia a cargo de mi compañera internacionalista María de Lourdes Juárez Martínez, quien esta mañana conversará con nosotros sobre los tratados y organismos internacionalistas que apoyan a la mujer. Es un privilegio para mí formar parte de este evento en el cual estamos tocando temas muy importantes como lo es la violencia de género. Agradezco a todos por su interés y por estar con nosotros hoy a pesar de la distancia. Es importante mencionar que la violencia de género muchas veces es un tema relegado a un asunto de las mujeres y no como lo que es un tema fundamental de la sociedad que la define y que la lacera cuando nos enfrenta. Esta forma de violencia posee diferentes caras. La más triste de ellas son las mujeres asesinadas. La muerte la convierte en la cara más visible. Se vuelve punto importante para los titulares y portadas en el Día contra la Violencia. Sin embargo, antes de llegar a la muerte, millones de mujeres y niñas alrededor del mundo reciben palizas, violaciones y muchas otras formas de agresión por el simple hecho de ser mujer. A menudo estas agresiones machistas se dan dentro de su propio entorno. De hecho, en muchos países, los hombres no pueden ser procesados por violaciones producidas dentro del matrimonio. El concepto de violación ni siquiera se contempla en ese ámbito. En otros casos más flagrantes, los hombres que cometen violaciones se libran de ser juzgados si tras la violación se casan con la víctima. Y quizás nos sorprenda, pero también hay países con índice de desarrollo alto en los que la legislación no criminaliza explícitamente las violaciones conyugales. Es el caso, por ejemplo, de Austria y España. Y por lo tanto, en la otra cara de la moneda, países como Argentina, Italia o Francia sí cuentan con una legislación que contempla este delito de forma clara. La sociedad internacional ha ido progresando con el paso de los años a grandes escalas, y es por ello que los retos que enfrentamos son cada vez más y más difíciles. Las distintas formas de violencia que se han manifestado son producto de la dominación que determinados seres o grupos ejercen sobre otros. La violación de los derechos de las mujeres y la violencia de género no son problemas nuevos. Suponen conductas que hasta hace muy poco tiempo eran socialmente aceptadas y muy poco conocidas. Anteriormente, mi compañera Larisa hizo mención precisamente de uno de los aspectos que falta ajustar, que es la legislación. Más de 1.000 millones de mujeres carecen de protección legal contra la violencia doméstica y sexual en el mundo. Más de 1.000 millones de mujeres.
Así lo señala un informe reciente del Banco Mundial Women Business on the Law 2018, el cual analiza desde hace años la repercusión que la legislación tiene en el desarrollo e integración de la mujer en el mundo. Las cifras que arrojó ese año fueron realmente preocupantes. De las 189 economías analizadas, 21 obtienen una puntuación de 0 en la protección de la mujer frente a la violencia. 45 países no tienen legislación, por ejemplo, Rusia y Marruecos, pero también países tan modernizados como lo es Bélgica o Canadá. No obstante, la mayoría de los países han diseñado programas y servicios de prevención a la violencia de género. De igual manera, las agencias de la ONU han seguido activamente sus mandatos para acercar a las mujeres al desarrollo de programas y enfoques en la creación de tratados que ayuden a prevenir y erradicar la violencia. Uno de los principales es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual está conformado por 30 artículos que, adoptado por la Asamblea de la ONU en 1979, definen la discriminación contra la mujer y establecen una ruta de acción para poner fin a dicha forma. Cabe mencionar que también es el primer tratado de derechos humanos que ratifica los derechos reproductivos de las mujeres. También existe el Estatuto de Roma de 1998, que define los crímenes de violencia sexual, tales como la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y el embarazo a la fuerza, como crímenes contra la humanidad o actos constitutivos de genocidio. Por otro lado, en nuestro continente, se logró unir esfuerzos para crear la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994 por los 34 países que integran la Organización de los Estados Americanos. Esta convención establece por primera vez el derecho de las mujeres de vivir una vida libre sin violencia. Por violencia entendemos todo acto de violencia por razón de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para las mujeres y las niñas, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación de libertad de manera arbitraria, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Asimismo, uno de los organismos internacionales encargados de proteger los derechos de la mujer es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que está presente en 177 países, y al respecto señala Rebecca Greenspan, funcionaria del programa, que las viejas y nuevas formas de expresión de la violencia contra las mujeres no se pueden entender si no se consideran los contextos políticos, sociales, económicos, culturales y de otro tipo en los que éstas se producen. Hay escenarios y sociedades que de manera particular permiten y toleran el ejercicio de la violencia contra las mujeres, como el conflicto armado, la transnacionalización del crimen organizado o las migraciones ilícitas, entre otras. Otro organismo destinado a fomentar la igualdad de género es ONU Mujeres, que junto a Naciones Unidas está promoviendo aumentar el liderazgo y participación de mujeres, mejorar el empoderamiento económico de ellas e implicar a las mujeres en los procesos de paz y seguridad, así como poner fin a esta violencia. Es importante que los gobiernos atiendan el problema de la violencia contra las mujeres, pues esta constituye un enorme obstáculo para reducir la pobreza, provoca severas pérdidas en los ingresos familiares, baja el rendimiento y la productividad laboral, impacta negativamente la matrícula de las niñas en la escuela y el rendimiento de las y los niños que sufren abandono. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha estimado un costo de 4.1 billones anuales en costo de salud y pérdidas, en productividad de 1.8 billones. En Gran Bretaña, la cifra asciende a 440 euros por persona. Así como estos organismos que les acabo de mencionar, existen muchos más alrededor del mundo. Incluso
el 25 de noviembre se declaró como el Día Internacional contra la Violencia de Género. Aún así, lo triste es que la gravedad de estas distintas manifestaciones de violencia exige acciones urgentes para apoyar y proteger a las víctimas y lograr que las mujeres puedan hacer valer y ejercer sus derechos como personas, y que la sociedad cuente con los instrumentos para sancionar a los agresores. Es necesario diseñar e implementar estrategias preventivas en las instancias políticas, legislativas, judiciales y educacionales para lograr efectos positivos que se podrán visualizar a mediano y largo plazo. También no debemos olvidarnos de la educación para transformar las normas sociales que toleran la violencia, incluyéndonos a nosotras las mujeres, ya que muchas veces somos transmisoras de los patrones de conducta que queremos combatir. Es por ello que es importante la creación de campañas de información, sensibilización y transformación cultural, pero estas deben ser capaces de difundir un mensaje que promueva la construcción de nuevos modelos, nuevos imaginarios y nuevas prácticas de relación entre las mujeres y los hombres, que desmonten las estructuras que sostienen la violencia de género. Para concluir, nuevamente me permito recordar una cita de Rebecca Greenspan, que también es mi sentir. No habrá desarrollo humano si no erradicamos esta herida abierta contra la dignidad humana y los valores básicos de la sociedad en la que queremos vivir. No habrá desarrollo humano si madres, hijas, hermanas, mujeres y niñas viven en el temor y, por tanto, sin libertad. Agradecemos a nuestra compañera Lulú por su participación y bueno, toca el turno a nuestra compañera internacionalista Alexa Aulis Orellana, quien realizará un análisis de los datos y cifras de la violencia de género en el mundo. Adelante, Alexa. Me encontraba jugando tranquila, feliz, sin preocupación alguna. De pronto sentí una caricia conocida en mi cuerpo. Era delicada, reconfortante, segura. Me trajo de vuelta. Y en un instante yacía recostada. Me tomó unos segundos abrir los ojos y me di cuenta que un rayo de sol deslumbró mi visión. Procedí a levantarme de la cama, como lo había hecho tantas veces antes. Repasé mi rutina habitual: desayuno, transporte, escuela, mi lugar feliz. Al final del día, una cara amigable y conocida me saludó. Yo confié. Partí de ahí con la promesa de volvernos a ver, sin saber que mi próximo destino sería al mismo infierno. El infierno de la falta de respeto, el acoso lascivo y una desesperada cruzada de tener que soportar que te toquen, de soportar chantajes y amenazas, y todo por ser mujer. ¿Se han puesto a pensar cuántas mujeres hemos pasado por esta situación? Sean bienvenidos. Y como ya mencionó mi compañero Vicente, soy Alexa Orellana. Según la ONU, según la Organización Mundial de la Salud, a escala mundial, el 35% de las mujeres han experimentado alguna vez violencia física o sexual. Estos datos no incluyen el acoso sexual, pero con la cifra se elevaría hasta un 70%. Eso implica un total de 137 mujeres asesinadas cada día. En Latinoamérica se registra un feminicidio cada 2 horas y media. Además, es la segunda región más letal para las mujeres después de África. México y Brasil están entre los primeros lugares de acuerdo con datos de la CEPAL. Los últimos datos conocidos a nivel mundial de 2017 dicen que 3 de cada 5 mujeres asesinadas lo fueron a manos de su expareja, pareja o algún miembro de su familia. Realizaré un breve análisis sobre las cifras de muertes y de toda la violencia que se sufre a diario. No obstante, quiero enfocarme a hablar del principio de todo, de lo que no se ve, de lo que nadie habla, la raíz de los 137 asesinatos diarios de mujeres, la violencia de género. Naciones Unidas considera que la violencia de género se manifiesta de forma física, sexual, psicológica, e identifica 5 tipos prominentes. El primero
la violencia en el marco de la pareja, la más recurrente. 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. El segundo, la violencia sexual. La ONU define la violencia sexual como todo acto sexual realizado contra la voluntad de otra persona. Esto incluye el no consentimiento, incluyendo el de niñas y niños y personas con discapacidad mental o en estado de alteración por consumo de alcohol y o drogas. El tercero es la trata de personas, es decir, la acción de captar, transportar y trasladar mediante abuso de cualquier tipo para recibir beneficios explotando personas. Específicamente, en 2019, la cifra de personas identificadas ascendió a 105.787, una cifra sin precedentes. Además, 4 de cada 5 mujeres víctimas de trata son utilizadas con fines sexuales. Si bien es un problema que afecta a ambos sexos, la incidencia sobre las mujeres es mayor, del 72%. Total de las víctimas son específicamente mujeres y niñas. La cuarta es la mutilación genital femenina. Este problema para muchos parece ajeno, pero es parte de la violencia ejercida a 200 millones de niñas a nivel mundial. En Mali, África, se tiene la mayor prevalencia de niñas de 14 años mutiladas, un 83%. Y en Somalia, por ejemplo, es el país donde más mujeres adultas de 15 a 49 años están mutiladas, el 98%, a causa de la gran desigualdad de género. Y la quinta, el matrimonio infantil. Este es otro tipo de violencia. Las estadísticas ponen los pelos de punta. Cada 2 segundos, una niña es obligada a casarse contra su voluntad. Nigeria es el país donde la cifra de matrimonios infantiles es mayor. El 76% de niñas se casaron antes de cumplir los 15 años y a consecuencia de esto sufren más violencia física, un 49%, mayor violencia sexual, un 68%, y más violencia económica, un 16%. La UNICEF utilizó datos de 82 países y revela que el matrimonio infantil entre los niños sigue existiendo en África subsahariana, el Caribe, Asia Meridional, Asia Oriental, el Pacífico y Latinoamérica, siendo Nicaragua el país con la mayor prevalencia de este fenómeno. Y con todos estos datos proporcionados por la ONU Mujeres, les pregunto, ¿podemos dimensionar la gravedad de este problema en nuestro país y el mundo? Bueno, vamos a hacer un análisis más profundo. La violencia hacia la mujer se caracteriza por 3 rasgos. La invisibilidad. El 88.4% de las mujeres que fueron agredidas en México no presentaron una denuncia. Y esta conducta se deriva de las constantes pautas culturales machistas que son características en nuestra sociedad. El temor a consecuencias físicas y psicológicas si existe una denuncia. La impunidad es la más prominente, ya que las instituciones y las autoridades latinoamericanas y mexicanas se caracterizan por el alto nivel de corrupción que existe dentro de ellas. Según el índice de impunidad en México, el 99% de los casos de asesinato no son resueltos. Ahora, gracias a las redes sociales, tenemos más visibilidad de estos asesinatos. Pero muchos de estos, aún con la exposición que reciben, no son resueltos. Y la tercera es la normalización. Esta es una parte crucial porque no la podemos ver tal cual. La violencia hacia la mujer se realiza de forma continua y sistemática desde hace cientos de años. A pesar de los avances que se han logrado con la sociedad civil, el feminismo y las organizaciones, la violencia es percibida como una conducta normal y esperada. Esta última parte presenta los comportamientos que crean la violencia extrema. Estos comportamientos es la misma violencia de la cual puedo apostar que muchos aquí hemos sido víctimas. La violencia no es solo un golpe. Este comienza desde todas las actitudes que son casi invisibles, que se cuelan a nuestra forma de vida, a nuestra cultura, que se arraigó tanto en nuestra sociedad como en el caso de México, que se vuelve normal. Por ejemplo, hablemos del acoso en el transporte público. El 93.7% de las mujeres que usan estos métodos de desplazamiento son acosadas. El 93.7%, es decir, todas. Para ser específica, 9 de cada 10. Y quiero ser muy puntual al decir que esto no es una lucha mujeres contra hombres.
como por ignorancia se piense. Es una lucha contra todos estos errores en la educación, en la sociedad y en nosotros mismos. En nuestra sociedad mexicana predomina el machismo y los micromachismos. El machismo es la ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas y prácticas sociales o manera de pensar de que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. Y los micromachismos se comprenden como una amplia paleta de maniobras interpersonales y se señala como la base y campo de cultivo de las demás formas de violencia de género. Estas prácticas son validadas por el entorno social, lo que las hace difíciles de detectar o combatir. En el caso de los micromachismos, son un tipo de violencia que no se detecta tal cual. Son comportamientos con los cuales vivimos, los convertimos en chistes, son constantes, los practicamos a diario y son los que más tienen impacto en nosotros. ¿Pero por qué? Por ejemplo, en la frase, corres como niña, se está usando el término mujer como un insulto, que la mujer es inferior, más débil y no tan rápida en comparación del hombre. Pegas como niña, solo las niñas lloran, tú de rosa y tu hermano de azul, los deportes son para hombres y en general este tipo de estereotipos. Y se preguntarán, ¿son tan graves los micromachismos o machismos? ¿Son tan graves este tipo de frases? Sí, porque van formando una estructura mental y en el comportamiento, porque se aprende constantemente el reforzador y tendemos a replicarlo haciéndolo normal, se vuelve parte de nosotros. No se nos debe de hacer una diferencia. Todos somos personas. Tomando, por ejemplo, el fútbol. No es solo para hombres, depende de la habilidad de la persona y eso se va desarrollando. Este tipo de comportamientos no son tan micro y al llamarlos de esta forma los estamos minimizando el problema, pero es la raíz de todo. Y el mayor problema con la violencia de género es que no existe. No existe para nosotros hasta que nos toca muy, muy de cerca, cuando es nuestra hermana, nuestra madre o nosotras. No debería de ser así. ¿Por qué hay tanto miedo al cambio? Estamos en un punto fundamental. Este debería de ser el punto de no retorno. Las cosas están tan mal que o tomamos conciencia o la cosa va a empeorar. Tomar conciencia sí, como parte de la sociedad, pero también responsabilizarnos por nuestra parte. Y quiero resaltar que sí, no todos los hombres son acosadores, violadores y asesinos, pero la gran mayoría de todos los anteriores son hombres. El mensaje siempre ha sido el mismo, claro y directo. El dolor que se sufre a diario, con víctimas o sin ellas. Para hacer grandes cambios hay que empezar con los pequeños. La violencia hay que castigarla. Y también esas pequeñas violencias que están todos los días en casa, en la escuela, en el transporte y en las calles. Es el hecho de que tu género, a mi género, lo ha agredido, lastimado y matado. Y aún con todo eso, las marchas de exigencia de cambio no es una declaración de guerra, es una invitación a sumarse a este cambio. Tenemos que romper con estos patrones tan arraigados en nuestra sociedad. Todos los días se tiene la oportunidad de hacer este tipo de cambios, individualmente, separarnos de la masa, pensar por nosotros mismos, cuestionarlo todo, vernos un instante antes de decir ese chiste, tratar así a mis amigos, familiares o extraños. Estos comportamientos son violencia que tenemos que detener, que es constante. Todos crecimos con estos estereotipos. Yo crecí pensando así. Yo hace 7 años pensaba igual que ellos. Creía que las cosas debían de ser de esta manera. Yo misma fui víctima y victimario de estos comportamientos, pero yo pude entender que desde estos comportamientos se desencadena este gran problema. Tenemos que cambiar. Se habla mucho de enseñar a los niños y niñas a ser mejores que nosotros, y sí, pero para la inmediatez que este problema necesita, hay que reeducarnos nosotros. México se destaca por tener una cultura sumamente machista. Vivimos en un país en el que se nos tiene que dividir en el transporte público porque no somos capaces de convivir respetuosamente y es una desgracia. Esto es algo real y es algo que en este momento está pasando. Alguna mujer en algún lugar de México o Veracruz, alguna mujer está siendo violentada, está siendo abusada y está siendo asesinada por un asesino que creció con estos comportamientos, que piensa como tú, que le da la espalda al cambio y que no hace lo que yo espero que con esta información que le estoy dando, ustedes sí hagan. En el tiempo transcurrido de esta charla, 2 mujeres han muerto.
Es tu elección parar en seco estos comportamientos, de ser parte de una sociedad mejor. Espero que con estas palabras puedan ser un punto de partida, de sí, hoy reflexionar, pero mañana también, y el día siguiente, y el que sigue, porque así se da el cambio. Es un tema mucho más extenso, tanto como que lo podemos llevar a la conciencia y a la práctica de cada uno de nosotros. Esta es solo una voz, la mía, pero bien puede ser la voz de miles. Realmente, y lo digo con tristeza, me considero muy afortunada de no conocer el sentimiento de pérdida de una mujer importante para mí. Pero aún así, vivo con el miedo de que ese corres como niña sea el origen de perder a una más de nosotras. Gracias. Muchas gracias, Alexa. Pues les recordamos dejar, por favor, sus comentarios y reacciones sobre el evento y los temas que se están abordando. A continuación, cedo la palabra a mi compañera internacionalista, Daira Marín Morales, que conversará sobre la violencia feminicida que existe en nuestro país. Adelante. Buenos días, compañeros, profesores e invitados presentes. A lo largo de la mañana hemos escuchado diferentes aportaciones hacia la violencia de género, pero es el momento de hablar de la forma más extrema de violencia contra la mujer, el feminicidio. Como ya sabemos, la muerte de un hombre y una mujer es igual de dolorosa e importante ante el mundo. Sin embargo, utilizamos el término feminicidio cuando hablamos de un asesinato en extremo violento por el simple hecho de ser mujer. Con esto queremos decir que somos asesinadas únicamente por nuestro género. Dicho término empieza desde comienzos del siglo XIX llamado femicidio, pero se utilizó por primera vez en 1976 por la feminista sudafricana Diana Russell, quien era doctora en psicología por Harvard, es decir, una profesionista, ya que algunas personas tienen el prejuicio de que las feministas son mujeres ignorantes y con bajo grado de estudios. Diana, ante el Tribunal de Crímenes de Bruselas, lo citó textualmente como el asesinato de mujeres, realizado por hombres, motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer. En pocas palabras, por misoginia. En ese entonces se dio prioridad a exponer los casos con el fin de llegar a un apoyo político para que se le diera la importancia que merecía. Pero bueno, a todo esto, ¿qué pasa con el feminicidio en México? Deshonrosamente terminó siendo un legado, si es que se le puede nombrar de esa forma, de nuestro país al mundo, pues aunque como acabo de explicar, el término ya se conocía. Es nuestro país el que le dio un significado muy vergonzoso, ya que en la década de los 90 muchas mujeres fueron asesinadas por el crimen organizado, específicamente en Ciudad Juárez. A tal grado llegó la magnitud del asunto en este lugar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, específicamente el artículo 325 en el año 2011. 10 años después del brutal asesinato y desaparición de 3 mujeres en un campo algodonero de dicha ciudad, que fue el caso tratado ante la Corte. Tristemente puedo decir, sin temor a equivocarme, que actualmente México es uno de los países con más feminicidios alrededor del mundo. Hoy les quiero platicar una historia que pasó hace aproximadamente 11 años. Le ocurrió a una conocida. Cuando yo me encontraba en la secundaria, tuve una compañera que se veía de lo más normal, común como cualquier otra edad, pero un día dejó de asistir a clases. Y pues como en cualquier escuela, los chismes son lo primero que te llegan. Nos enteramos que dejó de asistir porque su mamá no aparecía. Y en ese entonces no se usaban tanto las redes sociales, así que la única manera de buscar a alguien era acudiendo a la policía o poniendo carteles por todos lados buscando a la persona. Pero bueno, pasaron semanas y por una compañera que era cercana a la niña, nos enteramos que su mamá había aparecido, pero no en las mejores condiciones. A mi compañera de 14 años le entregaron a su mamá en la cajuela de un coche desconocido, metida en una bolsa y en partes. Y por supuesto que la gente lo primero que se le viene a la mente opinar es, de seguro andaba con algún mafioso o andaba en malos pasos, y vuelvo a repetir que era una niña como cualquier otra, madre e hija solamente, clase media,
sin automóvil y pues nada ostentoso, pero para la gente siempre va a ser más fácil sacar sus propias conclusiones y echarle la culpa a la mujer, en lugar de decir, no importa con quién mantengas una relación, no importa la ropa que tengas, ni tu cuerpo, ni lo guapa que estés, ninguna mujer debería de tener una muerte así. Ninguna mujer debería de morir ante esos grados de crueldad, de perversidad por parte de un hombre. Ahora la pregunta es, ¿por qué la violencia a las mujeres? Me refiero a por qué han aumentado las manifestaciones y el enojo de muchas mujeres en el país. Lejos de disminuir, los delitos contra las mujeres y niñas se han incrementado en México. Desde 2015 a noviembre del 2020 se han duplicado los feminicidios y asesinatos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2015 se registraron 411 delitos ya tipificados como feminicidios. En 2016 aumentaron a 605. En 2017 fueron 742. En 2018 contabilizaron 893. Pero llega el año 2019 y se incrementó de una forma alarmante a 940 casos de feminicidio, mientras que hasta noviembre del 2020 oficialmente fueron 860 casos. Hay que señalar que las cifras anteriores únicamente corresponden a los delitos que legalmente se tipificaron como feminicidios. Sin embargo, la muerte de mujeres es inmensamente mayor. Más de 10 mujeres fueron asesinadas a diario durante enero del 2020. Las cifras destacan que durante el primer mes del 2020 hubo un total de 320 casos de este tipo. Los estados con mayor incidencia de este delito son el Estado de México, nuestro querido Veracruz, la Ciudad de México y Nuevo León. Desde 1990 hasta el 2019 se registraron en México más de 56,000 defunciones de mujeres con presunción de homicidio. ¿Entendemos lo que esto significa? Este informe fue realizado por la ONU Mujeres México junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Estas cifras no fueron invento mío, realmente son datos completamente ciertos. ¿Y qué pasó en el mundo? En los primeros 7 meses del 2020 fueron asesinadas 2,240 mujeres. Esta pandemia empeoró los casos de violencia de género. La siguiente pregunta es, ¿eres feminista? Sin duda es una pregunta que las personas siempre te hacen cuando mientras ves las noticias con tus papás, abuelos, amigos, dices, yo sí estoy de acuerdo con que hagan esas marchas y rompan cosas y quemen todo. Yo sí estoy de acuerdo con ellas. O cuando el amigo o amiga gracioso hace un comentario sobre mujeres creyendo que es algo como para burlarse y no. Discúlpame, pero no me dan risa tus chistes denigrando mujeres. ¿Es un tema muy incómodo de tocar con otras personas? Sí, porque hay que saber entender que no todos van a compartir el mismo punto de vista que tú tienes. Lamentablemente, el feminismo se ha dado a entender de muchas formas y no siempre han sido muy agradables. Hay personas que les molesta ver edificios rayados, pintados, ver cómo rompen ventanas, o que a la hora de ser entrevistadas por algún reportero estén tan enojadas que decidan gritarle o decir algo fuera de lugar. Pero hay personas que detrás de sus pantallas, a la hora de la comida, con toda su familia completa, ven noticias de marchas feministas y deciden denominarlas como feminazis, que es un término peyorativo, salvajes, criminales, vandalistas y hasta idiotas sin educación. Pero no deciden ponerse en el lugar de personas que están ahí porque les mataron, secuestraron, violaron o no respetaron a una hija, a una madre o a una amiga. Mujeres que buscan un cambio, desahogarse, hacer justicia o solidarizarse con otras mujeres para que juntas se logre algo. Es decir, lo que llamamos sororidad. Y retomando un poco la historia que les conté sobre mi compañera, quisiera decir que es triste, bastante triste yo diría, que en lugar de decir actualmente, pero lo bueno que esas cosas ya no pasan ahora, al contrario, como vimos cada vez hay más casos de mujeres desaparecidas y encontradas a las semanas, sus cuerpos tirados con poca ropa en algún terreno baldío, siendo examinadas por policías y doctores, dando un diagnóstico de violación, de tortura, de muerte por asfixia o muchas veces una muerte por ya no aguantar más dolor. Y estoy hablando de que algunas han tenido, vamos a llamarle, suerte de ser encontradas y que su familia al menos tenga un cuerpo al que llorar y velar. Pero hay casos donde las mujeres
no aparecen y que lo único que le queda a los familiares es resignarse a que esa persona ya no estará con ellos nunca más o vivir con la esperanza de que algún día se las regresarán vivas o muertas. Yo les pregunto ahora a esas personas que tachan de locas a todas esas mujeres que van por la calle rayando monumentos o exigiendo al presidente que haga algo, ¿de verdad estamos equivocadas? ¿De verdad si tu hermana, tu mamá, tu novia desaparece, no harías nada? ¿No estarías con demasiado coraje en ti viendo cómo violadores, narcotraficantes, secuestradores andan libres como si nada? Porque para las autoridades siempre va a ser más fácil recibir dinero y hacer como si nada hubiese pasado que ponerse a buscar y luchar por hacerle justicia a todas esas mujeres que han sido dañadas. Recuerden que en México más del 90% de los casos quedan impunes. A lo largo de los años, el feminismo ha ido cambiando y evolucionando como todo en el mundo. De hecho, el movimiento feminista se generó en congresos internacionales. En la actualidad, las redes sociales han logrado un gran impacto en la sociedad. Gracias a ellas se corre la voz de manera más rápida cuando tenemos algún familiar o conocido extraviado y en ocasiones se tiene hasta la suerte de ser encontrado, debido a la difusión que se tiene, o de simplemente tener el apoyo de otras personas virtualmente en esos tiempos difíciles. Ahora, mi consejo es, hay que ser más empáticos con este tema, no juzgar solo por lo que vemos en las noticias, en el perfil de la persona desaparecida o por lo que nos dice la gente, sino pensar que es un ser humano con familia, con papás, hermanos, hijos, esposo, que se ha perdido, que ha sido privada de su libertad o abusada. Finalmente siento que nos corresponde a esta generación tomar la estafeta de todas esas mujeres que durante tantos años han estado pugnando por los derechos a la salud, laborales, por los derechos de nuestro cuerpo, por el derecho al voto y por el derecho a una vida en paz. ¿Hay que ver el feminismo como algo social? Sí, pero también como algo que llegó para quedarse, porque al menos en mi opinión el feminismo ha llegado a revolucionarlo todo. Me quiero despedir con una frase de la antropóloga Marcela Lagarde, quien es académica y representante del feminismo latinoamericano. El día que logremos erradicar la impunidad, hemos de estar muy cerca de eliminar los feminicidios. Y por esto decimos, ni una más. Gracias. Como hemos visto, la violencia de género es un problema muy grave que enfrentan las mujeres en México y todo el mundo. Pero la expresión más grave es la desaparición de un amigo o ser querido, por lo cual para nosotros es muy importante dar la bienvenida a una invitada especial de esta mañana, la abogada Anaís Palacio Pérez, quien es defensora de derechos humanos, estudió Derecho en la Universidad Veracruzana en 2008, colaboró en Xochiquetzal, Centro de Estudios Sociales, en trabajos relacionados con prevención de violencia en el noviazgo, derecho a decidir y feminismo. En 2011 se integró a un grupo de organizaciones de la sociedad civil que constituyeron el primer colectivo que brindó acompañamiento a familiares de personas desaparecidas tras el paso de la caravana al sur del movimiento por la paz con justicia y dignidad. En 2017 se integró al equipo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, realizando documentación de casos de acompañamiento integral a familiares de personas desaparecidas, destacando el acompañamiento al proceso de la creación de la ley local materia en desaparición de personas. En 2019 formó parte del primer Consejo Estatal Ciudadano como persona especialista en búsqueda de personas desaparecidas. Actualmente continúa colaborando con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, en particular interés en los temas forenses, la implementación de la ley en materia de desaparición y la aplicación de los protocolos homologados de búsqueda y de investigación. Buen día a todas y todos, al público de la Universidad de las Naciones, a mis compañeras que me antecedieron en el uso de la voz. Pues como ya Vicente tuvo a bien presentarme, mi nombre es Anaís Palacios y bueno, el día de hoy les voy a compartir algunas experiencias de búsqueda en el estado de Veracruz, que también tocan al tema nacional. Y me gustaría empezar un poco con este antecedente que en el estado de Veracruz vivimos, ¿no? Yo creo que desde hace más de 15 años, ¿no? Con diferentes hechos violentos que han colocado a la sociedad en un grado muy importante de vulnerabilidad y de descomposición. Estos hechos
creo que trascienden a las fronteras del estado de Veracruz, inclusive del país. Y bueno, tienen como, bueno, son consecuencia de diferentes políticas públicas iniciadas por los gobiernos federales y estatales, destacándose el gobierno de Felipe Calderón y la famosísima guerra contra el narcotráfico, que como consecuencia de estos casi 16 años ha dejado en el país más de 250,000 personas asesinadas, con violencia, por supuesto, y más de 86,000 personas desaparecidas y no localizadas. El estado de Veracruz es muy importante mencionar que tiene un lugar importante en el país para esta dinámica delictiva y forma parte de esta gran cifra de asesinatos y de personas desaparecidas. Se contabilizan hasta el momento alrededor de 5,100 personas desaparecidas, pero me gustaría ir a estas cifras nacionales y justamente con el objeto de este conversatorio, señalar que de esta gran cifra de 86,000 personas desaparecidas, cerca de 22,000 personas son mujeres. Quizá esto forme cerca de una cuarta parte de la cifra nacional. Sin embargo, más adelante les compartiré como algunas experiencias de acompañamiento que nos dan, yo creo que alarma, y como bien decía nuestra compañera Daira, que estuvo antes de mí en el uso de la voz, cómo un solo caso puede llegar a estremecernos y hacernos pensar que la violencia en contra de las mujeres quizá no es considerada por la sociedad, ¿no? Y bueno, ahorita les comparto otras cosas. Veracruz vivió esta suerte que muchos otros estados del país en aquel 2011 que empezó la lucha organizada de las personas, de las organizaciones, a visibilizar el tema de la violencia, pues nosotros veíamos como una realidad muy lejana los estados del norte, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, como, los estados de miedo, inclusive en algún momento la Ciudad de México, como todos llegando con mucha precaución porque ahí asaltaban, ¿no? Y como a partir del año 2010, con estos cambios de gobierno, las cifras de la violencia en Veracruz se dispararon, ¿no? El índice de criminalidad y la acción del crimen organizado comenzó a tener una permeabilidad mucho más evidente en la sociedad. No solamente se trataba del tráfico de drogas, que presumiblemente las autoridades tenían conocimiento y participaban, no solamente era como esos acuerdos políticos que quedaban en la clandestinidad y que medianamente se hacían evidentes en la sociedad, o que de repente eran como mitos o historias que eran más o menos lejanas. ¿Qué pasó en 2010 o a partir de 2010 en Veracruz? Empezamos a ver lo que ya algunas de ustedes compartieron, un incremento de asesinatos, ejecuciones, secuestros, extorsiones y desapariciones de personas, en muchos casos llevadas a cabo por particulares, por grupos armados, por autoridades, por cuerpos de seguridad, por elementos del ejército, elementos de la marina, y en general, pues casi que muchas de estas desapariciones las asociamos al crimen organizado. Y como decía Daira, era así, como esta idea de que estaban vinculados a algo negativo, que estaban involucrados en crimen, que andaban, la clásica, en malos pasos, ¿no? Entonces, bueno, este 2011 para el tema de las desapariciones es muy importante. Sí, como les comenté, el paso de la caravana al sur hizo visible y compartir una experiencia de aquí de Jalapa. Creo que fue la primera gran manifestación donde el centro de la ciudad se llenó por completo.
Y bueno, más allá, después se volvió a llenar con otras muchas causas y otras muchas demandas hacia el gobierno, pero una de las cosas más importantes es que teniendo como antecedente este incremento tan importante en los crímenes cometidos en contra de la sociedad y que eran visibles, ya no era remitido a la clandestinidad de lo personal, sino que en las calles encontrábamos mantas, cuerpos, las famosísimas hieleras de los oxos con restos humanos, los encajuelados, los encobijados, los taxis quemados, etcétera. Y esta situación pues mantenía a la sociedad realmente en un silencio, en un miedo. ¿Y qué pasa cuando la caravana al sur del Movimiento por la Paz hace este tránsito por el estado de Veracruz? Orilló a alzar la voz, ¿no? Todas esas personas que se concentraron en la Plaza Lerdo o ahora la renombrada Plaza Regina, comenzaron a hablar de sus casos, ¿no? Y empezamos a escuchar testimonios de personas que eran familiares de personas desaparecidas, de familiares de víctimas de homicidios violentos, ¿no? O sea, no habrá un homicidio pacífico, ¿no? Perdón. Y que de repente nos sembraron. A mí personalmente, pues, esta caravana me marcó y me tiene actualmente aquí hablando de estos temas, ¿no? Entonces empezaron a organizar las propias familias, empezaron a escucharse y algo muy importante, empezaron a acompañarse, empezaron a reconocerse desde el dolor, desde la tragedia. Y bueno, este paso de la caravana al sur significó el surgimiento del primer colectivo en el estado de Veracruz, el colectivo por la Paz Región Jalapa, que colocó este tema de violencia. El colectivo no inició como un colectivo de desaparecidos, pero la necesidad de seguir colocando el tema y de dejar a un lado esta criminalización de las víctimas, ¿no? De andaba metido en algo, pues fue como el eje central, ¿no? De tener un discurso donde se recogiera la participación y acción de estas 14 organizaciones de la sociedad civil que inicialmente lo conformaron, pero que de manera gradual integró a la participación de familias de víctimas. Recuerdo mucho un caso en ese año de unas personas que habían sido ejecutadas por elementos del ejército en el trayecto del municipio de Emiliano Zapata a Jalapa. ¿Y cuál era la postura del Estado? Que las personas tenían armas que el mismo Estado les sembró a las víctimas. De repente también escuchamos el caso de la desaparición de Gabriela Benítez Ibarra, que era una chica estudiante del Colegio de Bachilleres, la Prepa Juárez, mejor conocida, y de repente también estaba la doctora Esther Hernández Palacios hablando por el asesinato de su hija Irene. Entonces, esta manifestación más pública de los casos nos llevó a pensar a muchas personas que en realidad no eran personas que andaban en malos pasos, sino que a cualquier persona podría ser víctima de algún delito, ¿no? Bueno, el colectivo fue un primer intento por denunciar la atrocidad que se vivía en el estado de Veracruz, pero también empezamos a tener algo. Comenzamos a hacer un registro de casos de violencia más allá de las cifras. Al día de hoy, podemos hablar de la numeralia de los 5,100 casos de personas desaparecidas en el estado de Veracruz, pero ¿qué hay más allá de la cifra? Más allá de la cifra hay casos, más allá de la cifra hay nombres, que le dan identidad a los números, ¿no? Bueno, y en aquel entonces era un obstáculo que todavía lo traemos heredado del no reconocimiento, ¿no? Por ahí me acuerdo del ex procurador que en aquel entonces estaba
pues como Procurador General de Justicia en el estado de Veracruz, que decía, yo no me hago cargo de los hijos de los demás, yo puedo responder por mis hijos, cuando su deber era la investigación de los delitos, de muchos delitos, y la desaparición en ese entonces no era un delito, ¿no? Entonces, yo creo que se investigaba mucho más el robo de ganado que la desaparición de una persona. Entonces, pues bueno, esto fue así una manera de empezar a dar voz a las personas que en ese entonces estaban ausentes, ¿no? Les digo, no había una tipificación de un delito de desaparición, y este intento del colectivo le daba voz a esas víctimas, ¿no? Y en ese momento, pues era muy novedoso hablar de la desaparición sin tener cifras oficiales, ¿no? Hablar de los 7 casos de familiares que se integraron al colectivo por la paz, pues era hablar de una cifra mínima, pero esta cifra mínima de 2011 a 2015 más o menos, que el colectivo todavía, 2014, 2015, que el colectivo recogía casos o documentaba casos o acompañaba casos de todo el estado de Veracruz, llegaron a ser 97 casos, donde cada vez fue necesario ir regionalizando los esfuerzos y comenzaron a surgir otros colectivos, ¿no? Y bueno, este participar de las organizaciones y de recoger la voz de las familias fue ayudándonos a poner en evidencia cuál era el actuar del Estado frente a crisis de gobernabilidad, en cuestiones del acceso a los derechos humanos, y también, por supuesto, a los enormes huecos y falencias de las instituciones en la investigación, en la procuración y en la impartición de justicia. Si bien esta participación del colectivo por la paz no se centró exclusivamente en cifras y por ahí haciendo espejo al movimiento por la paz con justicia y dignidad que tuvo presencia a nivel nacional, sí nos centramos en reconocer y en visibilizar aquellas situaciones que pasaban por alto las autoridades, ¿no? Empezamos a hacer el registro de violencia, a colocar una numeralia construida desde la sociedad, las historias de las personas desaparecidas, los nombres de las personas desaparecidas, sus rostros, de aquellas personas que habían sido trastocadas pues por la violencia y también por la indiferencia, no solo del Estado, también de la sociedad civil. Recuerdo que en aquel entonces hacíamos bordados por la paz, que eran unos pañuelos, ¿no? Que muchas compañeras del colectivo se sentían llamadas a participar bordando, que era una tarea muy femenina, ¿no? Pero que visibilizaba tener casos con nombres, con fechas, con circunstancias de violencia, legitimaba la voz también de las víctimas, pero además la hacían visibles. Y recuerdo la respuesta de la sociedad, yo no quiero saber nada de eso, ¿no? Cuando hoy, y bueno, hacíamos diferentes manifestaciones frente a Palacio de Gobierno, y la respuesta de los automovilistas era, esa es culpa de ustedes, no bloqueen el tránsito, ¿no? O sea, como una total indiferencia, porque en aquel entonces pues eran como casos aislados. Hoy en día, yo creo que cualquiera de quienes estamos participando en este conversatorio y quienes nos escuchan conocen un caso cada vez más cercano, lo han vivido en sus familias, con sus amistades, en sus escuelas, y ya no es una situación ajena. Bueno, el esfuerzo que han realizado, bueno, dejaré a un lado exclusivamente al colectivo por la paz, y como les comento, a partir de 2015 se comenzaron a organizar las familias en diferentes colectivos en diferentes regiones del estado de Veracruz. Actualmente existen más de 25 colectivos en todo el estado. Colocaron el tema, ¿no?, de la visibilización de violencia y también otra cosa muy importante, los intentos por cambiar la situación oprimente de la sociedad veracruzana.
Bueno, y yo les vengo a compartir experiencias sobre la búsqueda de personas. Y de repente a mí un compañero, un amigo que conozco, ¿no? Con quien no tengo comunicación tan frecuente, me dice, ah, sí, tú, la de las fosas, ¿no? Ahora la búsqueda de personas desaparecidas pareciera que se da exclusivamente en un contexto forense, cuando no necesariamente es así. Los principios rectores para la búsqueda emitidos por la ONU nos dicen todas las personas deben de ser buscadas con vida, ¿no? Y ahora hay un fuerte auge que se dio a partir del año 2016 con el abordaje de las fosas clandestinas. Todo Veracruz, todo el país está lleno de fosas, pero bueno, también quiero hablar de otras formas y otras experiencias de búsqueda. ¿Y qué otro tipo de experiencias hay? El seguimiento de los casos. No estoy proyectando unas diapositivas, pero cuando nosotros empezamos a hacer este esfuerzo de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, nos topábamos con agencias del Ministerio Público con montañas y torres de expedientes. Estas montañas y torres de expedientes, pues eran, además de ser un montón de papel lleno de paja, porque el sistema de investigación era una cuestión de 5 copias de cada diligencia, que hacía expedientes y tomos gigantescos a los cuales las familias en muchas ocasiones ni siquiera tenían acceso. Entonces no tenían acceso a eso, tenían gran cantidad de información sobre los casos y investigaciones que ellas y ellos hacían por su cuenta y era su manera de buscar, pero parecía que la búsqueda y la investigación eran tareas por un lado de las familias y por otro lado de las autoridades. Y por acá las autoridades tenían montañas de expedientes y por acá las familias tenían mucha más información útil y valiosa que toda esa montaña de papel. Entonces las familias empezaron a hacer evidente que necesitaban información sobre sus propios casos. Bueno, cuando 2011 hasta 2013 más o menos empezamos como a recurrir a autoridades federales para iniciar una búsqueda mucho más amplia. Solicitamos a la Procuraduría General de la República la atracción de algunos casos, sabiendo que muchos casos tenían un vínculo con el crimen organizado y otros no, como esta manifestación de varias autoridades que decían, pues parece que se lo tragó la tierra o estaba en el momento equivocado, en el lugar y en el momento equivocado. Cuando ahora, después de tener más herramientas para el acceso a la verdad, sabemos que muchas personas desaparecieron por acción, sí, evidentemente del crimen organizado, pero también había elementos de información y algunos datos que habían podido ser recuperados por las autoridades en su momento y que no fueron investigados. Entonces, por ahí ya con una mayor organización de colectivos a nivel estatal, en 2016, en abril de 2016, para ser precisa, en Amatlán de los Reyes se dio la primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Si bien todos los esfuerzos se habían enfocado en la búsqueda en vida, 2016 es un parteaguas, yo creo que inclusive a nivel nacional, porque esta brigada que les comento, impulsada por la Red de Enlaces Nacionales, se situó en esta región del centro del estado de Veracruz y empezamos a ver, yo creo que ahí fue uno de los temas mediáticos más importantes que le dio visibilidad al tema de la desaparición, recuperación de restos óseos inhumados en fosas clandestinas. Se dieron esfuerzos con los colectivos de por allá de Córdoba y de Orizaba, y con una acogida bastante importante de la iglesia, ¿no? Que recibió, yo creo que a más de 100 personas de todo el país que vinieron
a buscar en fosas clandestinas. Esa es una parte de la búsqueda, ¿no? Otra parte que también nos tocó muchísimo fue iniciar un proceso de interlocución que por sí mismo no dio los mayores resultados, pero 25 de febrero de 2014, por primera vez, voy a decirlo en términos bastante coloquiales, sentamos al gobernador para escuchar los casos de desaparición. ¿Cuál había sido la postura de ahora Javier N.? En Veracruz solo se roban gansitos y frutsis de los Oxxos, ¿no? Este desdén por el tema de las desapariciones, lo que hizo fue no asumir una responsabilidad de Estado por una cifra cada vez más creciente. Yo recuerdo haber hecho una solicitud de acceso a la información pública y la cifra en aquel entonces era de 880 personas desaparecidas. O sea, con un subregistro impresionante, ¿no? Y además, bueno, les decía que la investigación por casos de desaparición no era redituable, pues, ¿no? O sea, no le daban, no incentivaban a los agentes del Ministerio Público a la productividad, porque empezando porque no era un delito, pues entonces así nosotros veíamos en acompañamiento a las familias cómo los expedientes iban así como que a los archiveros, y los casos más importantes los ponían hasta abajo de todas sus carpetas, ¿no? Porque no había agencias especializadas, no había mucho menos, bueno, la fiscalía en 2015, ¿no? Entonces, bueno, este tema de la interlocución nos permitió colocar el punto donde era una necesidad de que el Estado asumiera su responsabilidad. Y junto con esto, esta necesidad de la documentación de los casos, ¿no? Todo este proceso que se ha dado en Veracruz a lo largo de todos estos años, no solo evidenció las luchas, ¿no? Que requieren la resistencia, la visualización de objetivos con miras a fortalecer y a trascender esa exigencia que era solo de las calles. Necesitábamos tener tipos penales, necesitábamos tener atención a víctimas, necesitábamos tener capacidades de técnicas para la investigación y sobre todo para algo que ya iba siendo cada vez más evidente, la identificación de las personas que se encontraban en los CEMEFOS, y hasta hoy, hasta el día de hoy, esa es una necesidad muy importante, ¿no? Pero empezamos a colocarlo en 2014 con esta reunión con Javier Duarte, ¿y qué propició esta reunión? Se asumieron algunos compromisos, como que nos íbamos a reunir cada 15 días con Javier, que iba a estar, ese mismo día destituyeron, el 25 de febrero, perdón, destituyeron a Amadeo Flores, asume el cargo Luis Ángel Bravo. Hasta julio de 2014 se tipifica el delito de desaparición forzada en el estado de Veracruz. Se crea la Fiscalía de Personas No Localizadas, gracias. No nombrar a la desaparición también es fondo. Y bueno, junto con este proceso, ¿qué nos fue urgente y necesario hacer? La documentación de los casos. ¿Cómo íbamos a pararnos frente al aparato del Estado sin tener la constancia de que estábamos acompañando casos que esas personas, sobre todo las mujeres? Recuerdo una declaración de el subprocurador de la zona centro, Lezama Mo, que ahora es magistrado, que decía que las mujeres se iban con los amiguitos. Y al día de hoy hemos identificado, y ahorita vamos a entrar un poquito más en materia del conversatorio que hoy nos ocupa, cuál es la dinámica que permite que desaparezcan personas, pero sobre todo, aun cuando hay quizá una cifra mucho más corta mucho más pequeña, perdón, de mujeres desaparecidas, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales
desaparecen las mujeres. Desaparecen niñas, desaparecen adolescentes, desaparecen mujeres en edad productiva, económicamente productiva también, pero también desaparecen mujeres adultas mayores. A partir de 2011, este ejercicio que hicimos de documentación de casos nos permitió reconocer algunos patrones, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Isla, no solo la desaparición de mujeres, sino también los feminicidios, ¿no? Y feminicidios con características muy particulares. Ahí no se observaba como una distinción en el sector etario de las mujeres, o sea, no solo eran mujeres jóvenes. De repente, en los sembradíos de piñas, aparecían los cuerpos de mujeres con signos de violencia sexual, con la ropa interior en la boca, con estrangulamientos, y esto era desde mujeres que trabajaban en bares, en centros nocturnos, pero también mujeres adultas mayores que hacían una vida totalmente normal. Entonces, ¿cuál era la normalización? O sea, aquí tenemos en contraste a estos casos el discurso de autoridades diciendo que se iban con los amiguitos. ¿Cómo puedes descalificar la violencia que viven las mujeres que aparecen asesinadas, violentadas sexualmente, y decir que se van con los amiguitos? Eso es abandonar por completo la responsabilidad que tiene el Estado para hacer su chamba, finalmente, ¿no? Entonces, también hay otros casos donde hemos encontrado patrones donde las autoridades, lejos de no hacer su trabajo, están permitiendo desde la no prevención del delito, desde la normalización de estos casos, desde la criminalización de las víctimas, desde el juicio, ¿no? O sea, me acuerdo mucho en los acompañamientos que algunas personas decían, oiga, pero usted me está describiendo un santo, entonces lo voy a ir a buscar a la iglesia. O sea, ¿qué impacto tiene para un familiar de una persona desaparecida que bueno, la gran mayoría de los familiares no tienen ninguna clase de experiencia en asuntos legales, mucho menos se han parado en una agencia del Ministerio Público, en una fiscalía, en una unidad de atención temprana? ¿Qué representa para ellas y para ellos que una autoridad en quien ellas o ellos confían les diga que van a ir a buscar a su hijo a la iglesia y 3 años de inactividad? Hay un caso de una chica desaparecida, el más antiguo que hemos acompañado y del cual se tiene registro aquí en el estado de Veracruz, 5 de enero del 2005. La chica fue invitada a trabajar fuera del estado de Veracruz como mesera, y cuando desaparece, cuando deja de tener comunicación con su familia aquí en Veracruz, la entonces Agencia Veracruzana de Investigaciones fue al lugar donde ella iba a trabajar y se encontró prácticamente con celdas donde pernoctaban las mujeres que trabajaban como meseras en ese bar. ¿Y saben qué hicieron? Nada. No hicieron absolutamente nada. Bueno, sí, tomaron fotografías de las chicas y se regresaron y dijeron, no encontramos a la desaparecida. O sea, no hay que ser como tener tanta pericia en la investigación y advertir que ahí se está cometiendo otro tipo de delito. Y con este primer ejemplo me gustaría también compartirles sobre otros casos que hemos estado detectando a través del trabajo que se realiza en el instituto y otros tipos de registros y documentaciones. Las mujeres que, bueno, hay muchas a las que sí buscan, muchas mujeres que
que son buscadas de manera inmediata, pero hay otras mujeres a las que nadie busca. Yo he tenido por ahí el acceso a algunas investigaciones donde se alude a mujeres que son igual meseras, que son trabajadoras sexuales, pero que esta condición no justifica que no deban de ser buscadas, o inclusive las propias familias, por el temor a ser víctimas de nuevo de los mismos perpetradores, dejan de buscar a sus hijas. ¿Y qué pasa con esta situación? O sea, si las familias no buscan, las autoridades no lo van a hacer. Entonces, mujeres que desaparecen de antros, de bares, de restaurantes con giros escondidos, donde se está favoreciendo la práctica de la trata de personas con fines de explotación sexual o no. Yo documenté y tuve conocimiento de un caso donde una chica fue, abordó un taxi en la zona sur del estado y fue privada de la libertad, o sea, fue llevada hacia un lugar distinto del cual ella iba, fue sedada y se despertó en otro municipio de Veracruz. La volvieron a dormir y cuando despertó estaba en otro estado. La volvieron a dormir y cuando despertó estaba en otro estado. Y cuando volvió a despertar estaba en una bodega llena de mujeres en las condiciones más insalubres, estaban encadenadas, estaban empaquetando estupefacientes y o sea, no todas las desapariciones y por supuesto no todos los casos de trata que en el imaginario pensamos que están siendo explotadas sexualmente. O sea, muchas mujeres, recuerdo el testimonio de esta chica, decía, había niñas de 3 años y había señoras de 60 años. Entonces, y seguramente muchas de ellas estaban siendo buscadas, pero hay mujeres migrantes que probablemente en sus países se piensa que llegaron a Estados Unidos, pero están siendo explotadas en cualquier estado de este país. Y las que son buscadas, pues qué chido, ¿no? O sea, tenemos un montón de casos recientemente, y no lo quiero decir de una manera como de reclamo, ni mucho menos, donde la chica pertenecía a alguna asociación, alguna agrupación que se movilizó de manera inmediata, y esto ayuda a que los casos atraigan la atención no solo de los medios de comunicación, sino también de las autoridades, porque además no les gusta que se evidencie que hacen un mal trabajo. Pero ¿qué pasa con estas chicas, ¿no? Que se dedicaban, por ejemplo, al trabajo sexual y a mí de repente me dicen, pues a ella ya le estoy buscando muerta. O sea, hace 2 días que tuve oportunidad de ir a la Dirección General de Servicios Periciales en acompañamiento a una familia que quería ver el registro, ¿no? Si ese también era un lugar donde pudieran encontrar a sus familiares. Y vimos nada más en 2 regiones del estado de Veracruz, más de 1,000 fichas, más de 1,000 cuerpos, más de 1,000 restos de personas que están sin identificar. Entonces, a las que las buscan, pues qué bendición, qué buena onda, y a las que no, seguramente están en alguna gaveta, en alguna fosa clandestina, en alguna fosa común que la fiscalía determina para la inhumación de restos sin identificar. Pero, ¿y si es migrante? ¿Qué pasa con estos casos? ¿Cuál es la respuesta del Estado? Llevamos cerca de una década sin que las cosas cambien sustancialmente para localizar a las personas desaparecidas. Entonces, bueno, estas experiencias de búsqueda que me puedo echar aquí un buen rato hablando, pero son búsquedas que han sido impulsadas por la ciudadanía, ¿no?
no advertimos que haya un avance significativo que las familias reconozcan, porque las familias no van a reconocer un resultado hasta que se les presente a su familia. Y ahora también hay otra cosa que con este boom de las fosas que les platicaba está pasando. De repente el discurso de las familias ante más de una década de ser víctimas, ante más de una década de no obtener ni verdad ni justicia, dicen, pues no, se van a caravanas de búsquedas en fosas clandestinas o a caravanas de búsqueda en vida, que esas son bien importantes, ¿no? Por estos principios, pero están admitiendo o considerando que sus familiares, tras este tiempo de desaparición, puedan ya encontrarse sin vida, pero dicen una cosa bien importante: no buscamos culpables, los queremos de regreso. Entonces, en este discurso hay una cierta renuncia a la verdad y a la justicia. Es manifestado por muchos compañeras de colectivos y sin colectivos, que cada vez que encuentran una osamenta, un cuerpo, un corazón, regresa a casa, pero el trabajo tan arduo y tan importante que hacen las familias muchas veces no es correspondido por las autoridades. De esta primera Brigada Nacional de Búsqueda que les comentaba, se recuperaron más de 10,000 restos óseos, muchos de ellos calcinados. ¿Y saben cuántos de esos restos han sido identificados y han permitido la devolución a sus familiares? Ni uno solo, ¿no? ¿Qué pasa con La Gallera en Tihuatlán? ¿Qué pasa con Colinas de Santa Fe? ¿Qué pasa con Arbolillo? ¿Qué pasa con La Guapota? ¿Qué pasa con Coatzacoalcos, con Acayucan, con Sayula de Alemán? O sea, estamos, y a veces estos lugares que les comento forman parte de planes de búsqueda, de recuperación de restos, y muchas veces, no sé, es muy emblemático el predio de Colinas de Santa Fe. Ustedes que están en el puerto de Veracruz lo sabrán. Se han recuperado 300 cráneos. En algunos casos se ha podido hacer una individualización, es decir, recuperar y organizar los restos, pero de esos 300, solo han podido ser identificados cerca de 30. Entonces la búsqueda no solamente es ir al campo, no solamente es pegar boletines, también implica, porque eso es lo que hacen las familias, también implica una responsabilidad del Estado. Entonces parece que la búsqueda avanza y ha sido visibilizada, pero también, a pesar de que ha habido, bueno, en voz de las familias, pocos avances, también nosotros reconocemos que las capacidades del Estado no han dado respuesta y mucho menos solución, ¿no? ¿Qué pasa? Cada cambio de gobierno nos vienen diciendo, ahora sí, nosotros somos los buenos, ahora no hay desapariciones forzadas, pero vemos la cifra crecer y crecer y crecer, y vemos a policías que se llevan a personas y que de repente esos policías ponen a disposición y presentan denuncias por la desaparición. ¿Y cuál es la respuesta, por ejemplo, ahora con esto de los ultrajes? Pues bueno, se justifica las desapariciones porque las personas apedrean, porque las personas molestan a las autoridades y los vinculan a proceso. Esta es una maquinaria que se está volviendo impermeable a la acción social, que se está volviendo impermeable a las propias víctimas. Entonces, ¿cómo hablar de experiencias de búsqueda cuando tienes de frente al aparato del Estado? Es bastante complicado. Bueno, esto es como una pinceladita del tema de las experiencias de búsqueda, y por supuesto la hago desde la sociedad civil, desde el lado de las víctimas. Por supuesto que podría compartir
una sistematización de otras experiencias, dónde implica la recuperación, dónde implica la identificación, dónde implica la restitución de los restos a las familias, pero también qué pasa cuando localizas y sabes qué pasó, pero no hay justicia. Esa es otra parte que creo que muy importante, que toca a todas las autoridades, inclusive en la búsqueda. Nosotros como organizaciones, como movimiento, señalamos hasta el Poder Judicial que mira de lejos el tema de las desapariciones. Entonces, nosotros podemos gritar, ¿no? ¿Dónde están? Vivos se los llevaron y vivos los queremos, pero a los oídos sordos de las autoridades, a los oídos sordos del Estado, inclusive también a oídos sordos de la sociedad, cuando ven que se están llevando a alguien y filmamos, pero lo compartimos con morbo, donde compartimos notas periodísticas. Hace poco veía un post en Facebook de un espacio de criminólogos donde decían, muestren el video donde descuartizan, muestren, ¿no? O sea, donde opera el morbo, pero no opera como la conciencia, no opera este sentido humanitario hacia quien está siendo víctima de algún delito. La desaparición, bueno, tiene tantas aristas, tiene tantas formas de verse, desde las propias víctimas, desde la sociedad y desde las autoridades, inclusive desde quienes acompañamos, que creo que no nos da los tiempos. Yo le decía a una compañera de una organización en Ciudad de México, ¿cuándo vamos a ver que esto se acabe? Y dice, querida, no nos va a tocar ni a ti ni a mí. Entonces, también junto con las experiencias de búsqueda, ¿no? Tanto en vida, en las caravanas, que último ejemplo, un chico que desaparece en el Valle de Uxpanapan y es localizado en un psiquiátrico en Guadalajara. ¿Por qué el chico estaba en Guadalajara? Bueno, se fue del Valle de Uxpanapan a buscar trabajo y el chico se travestía, o sea, allá en su contexto local no podía hacer su expresión de género tal cual, y como se travestía, la policía lo levantó y lo mandó al psiquiátrico. Y en el psiquiátrico era sedado, y por fortuna compañeras igual de Veracruz, de un colectivo, Lidia Lara, ahí, que hizo un ejercicio impresionante, lo reconoció y ayudó a que él regresara a casa. ¿Y qué pasa con estos registros a partir de la Ley General de Desaparición Forzada cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda? Estos registros maravillosos de desaparecidos, de fosas clandestinas, de detenciones, de cuerpos no identificados, no alcanzan todavía a localizar a las personas, ¿no? Veracruz es el primer estado con una base de datos consolidada para cruzar información con las entidades colindantes y aún así no alcanza para ubicar a las personas desaparecidas por características, por huellas dactilares, por perfiles genéticos. Entonces, tras 10 años de lucha, seguimos en espera de verdad y de justicia. Por ahí yo concluiría mi participación para dar paso a los organizadores o a quien intervenga. Les agradezco mucho su atención. Buen día. Para concluir este evento, no podíamos dejar pasar la oportunidad de escuchar también desde una perspectiva masculina, porque es importante frenar la violencia contra las mujeres, por lo cual damos un paso breve mensaje de clausura por parte de nuestro director general, el maestro Ángelo Matielo Guerrero. Es maestro en artes liberales, en estudios de extensión, en el campo de la administración y la economía, en especialidad de administración estratégica de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, de la cual se graduó como miembro de la lista del decano y fue acreedor del Harvard Langouts. Ya es maestro en ciencias
de la misma institución, también es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas, Puebla. Adelante, profesor. Muchas gracias, Vicente. Buen día a todos. Gracias en particular a Vicente Hernández Molina por tu impecable conducción como directivo de la universidad y a nombre de toda la Junta de Gobierno y nuestro rector de la Casa de Estudios. Es un honor tener la oportunidad de participar en este evento junto a este grupo de mujeres talentosas con quienes hoy tuve y tuvimos todos, junto con aquellos que nos están acompañando a través de Facebook Live, la oportunidad de aprender, de analizar este grave problema que representa la violencia de género en nuestro estado, en nuestro país y en todo el mundo. Quiero agradecer particularmente a la maestra internacionalista Mabel Teresa Anaya Escalona. Maestra, gracias por extenderme esta amable invitación para participar en este evento y en este conversatorio con panelistas como Larisa Barrera, Lourdes Martínez, Alexa Orellana, Daira Morales, que hoy expusieron brillantes ponencias. Gracias por compartir sus ideas. Y gracias particulares a la licenciada Teresa Anaís Palacios Pérez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, por acompañarnos, por honrarnos con su participación y a quien felicito a nombre de la universidad por su trabajo en pro de los derechos humanos y de acompañamiento a colectivos y a familiares de personas desaparecidas en el Estado. Muchas gracias. Todas ellas hoy presentaron una información que en momentos era desgarradora. Es un panorama preocupante sobre la realidad a la que se enfrentan millones de mujeres día con día en todo el mundo, particularmente en nuestro país y en nuestro estado. Es por eso que ese tipo de eventos es vital, es importante, y nuestra participación activa, tanto de mujeres como hombres, es crucial. Como bien decía Lourdes, el problema de la violencia de género no es un problema femenino. Esta crisis nos compete a todos, sea cual sea nuestro género. Más aún en momentos como este, en los que desgraciadamente podemos apreciar apatía por parte de muchos hombres, donde seguimos criminalizando a las víctimas de la violencia y donde se muestra una actitud neutral, cuando no abiertamente agresiva en torno a los movimientos feministas en el país. Al contrario, es un momento en el que necesitamos a todos, hombres y mujeres, y que todos juntos identifiquemos y reconozcamos los privilegios de los que hemos gozado como resultado de nuestro género, y desde nuestra posición ejercer el liderazgo necesario y trabajar en conjunto para resolver esas inequidades. Una sociedad donde todos gocemos de los mismos derechos, donde todos nos podamos sentir seguros y donde lo que determine nuestro destino sean nuestras habilidades y lo grande de nuestros sueños y no nuestro género, es para beneficio de todos. Y la única forma en la que podemos atacar este problema es haciendo lo que hoy se realizó en este espacio. Iluminarlo, llamar la atención sobre el mismo e involucrar a todos. Exigir a quienes se encuentran en posiciones de poder que actúen y que garanticen la seguridad, la igualdad entre hombres y mujeres y el cuidado de todas y todos. Y cuando no lo cumplan, pacíficamente removerlos por la vía democrática y levantar la mano como ciudadanía activa. A todos nos duele, sí, ver edificios pintados, ver monumentos rayados, ver ventanas rotas, pero debería dolernos más, mucho más, una sola mujer desaparecida, una sola mujer violada, una sola mujer asesinada. El reverendo Martin Luther King, activista de derechos humanos y de equidad racial en Estados Unidos, remarcó en alguna ocasión que al final lo que nos dolerá más no serán las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros aliados. Es por eso que esos eventos, como este conversatorio, son importantes. Y por eso felicito nuevamente a la maestra Naya y a los alumnos internacionalistas de toda la generación 2019-2022 de nuestra universidad. Gracias por participar en este evento, por darnos sus experiencias y gracias a todos por su participación. Espero que este sea el primero de tan pocos conversatorios como sean necesarios hasta que se solucione permanentemente el problema de la violencia de género en México y en el mundo. A todos, muchas gracias. No me queda más que agradecer al maestro Ángelo por sus palabras finales y agradecer a todos los ponentes y al público su participación en este conversatorio virtual. Esperemos haya sido un ejercicio positivo que nos haya generado una mayor conciencia al respecto de esta problemática. Me despido en nombre de mis compañeros internacionalistas de la generación 2019 turno sabatino. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Internacionalistas Uninaciones 2019. Hasta la próxima. Gracias.